BioShock fue uno de los juegos más originales de la anterior generación y sin duda uno de los más recordados. Son muchos los jugadores que aún a día de hoy quieren más aventuras en mundos distópicos submarinos o juegos tan atrevidos en jugabilidad como BioShock Infinite. Por eso hoy nos preguntamos qué pasó con BioShock, aquí, en Power Games. En una generación tan plagada de juegos de disparos, destacar era bastante complicado. Eso en parte es lo que le da valor a un juego como BioShock, creado por el carismático Ken Levine. Es uno de esos creativos que quiere dejar huella en sus obras. Y bueno, quien aprecia los juegos de Hideo Kojima, por ejemplo, sabe apreciar que los juegos tengan ese toque de personalidad, que sean mucho más personales. Necesitamos gente como ellos, que amplíen la influencia de los videojuegos al mundo exterior. Fuck the Oscars! Fuck you! I'll tell you! Ken Levine nos llevó a un mundo terrorífico bajo la utopía de una nación submarina. Es de esos creativos de los que ya quedan pocos, que tienen vocación por el guión de los videojuegos y los acercan todavía más al mundo del cine, siendo realmente una evolución de este, añadiendo la interacción del espectador. Lo demostró en System Shock 2, donde el argumento se centraba en engañar al jugador. Una nave a la deriva, un solitario protagonista y un engaño que marcará nuestra aventura. Un planteamiento realmente muy parecido al que tendríamos en BioShock, con la diferencia de que el enemigo, en vez de una persona física, era una inteligencia artificial, llamada Shodan. La conexión entre ambos juegos es más que evidente, más allá de referencias como enemigos que aparecen a través de cristales o que nuestra primera arma sea una llave inglesa. BioShock es una versión refinada de lo que quería conseguir System Shock, tanto a nivel jugable por su apuesta por los disparos en primera persona y la variedad de armas, como por su narrativa, que arriesgaba con la ciencia ficción en un mercado de videojuegos donde encontrar un shooter que transmitiera algo más que disparos era muy complicado. Por eso salieron a relucir juegos con más personalidad, con más historia, como por ejemplo Homefront o Spec Ops: The Line. BioShock tenía que ser un shooter para adaptarse al mercado en el que se encontraba en ese momento, pero tendría rasgos de RPG como la elección de liberar o cosechar a las Little Sisters, que marcarían si obtenemos un final bueno o malvado al terminar la historia. Sin duda una elección un poco arriesgada, tener la mecánica de comerse literalmente vivas a niñas pequeñas para hacer crecer el poder del personaje. Sin duda es un juego que apuesta por la inmersión del jugador. El inconfundible sonido cuando vemos que se acerca un splitter en el escenario, la oscuridad, lo hacen un juego muy particular, pero que para llegar al mayor público posible tuvo que adoptar decisiones de diseño como que haya una flecha que nos indica constantemente dónde debemos ir. En otros juegos del género esto sería impensable, pero BioShock tenía la intención de ser un juego de masas. En Rapture todo nos quiere hacer sentir pequeños. Un mundo inmenso bajo el agua, enemigos colosales llamados Big Daddies y una misión que parece que va por un camino, pero que al final nos hace sentirnos manipulados por un sistema que es mucho mayor que nosotros y que es irremediable. ¿Os suena de algo? El planteamiento de estos juegos de BioShock es muy original y eso lo hace ser un juego tan querido. Esta nación alternativa y autoritaria, gobernada por Andrew Ryan desde el personalismo y tintes sectarios, ha fracasado. Su sueño de crear una sociedad submarina apartada de los conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial se ha derrumbado, y ahora solo quedan los restos de la grandeza que un día tuvo. Que la hubo, porque luego veremos cómo esta nación tuvo tiempos mucho mejores. La clave de este proyecto de Rapture fue el Adam, una sustancia elaborada a partir de unas babosas marinas por las mentes más brillantes del mundo, que fueron reclutadas para esta utopía. Permitía adquirir poderes físicos, mentales e incluso manejar poderes elementales, como el fuego o la electricidad. Y justamente esta fue su perdición, la codicia, que abrió una brecha entre ricos y pobres que propició un levantamiento liderado por el revolucionario Frank Fontaine, que adoptó la falsa identidad de Atlas para forzar al protagonista a matar al creador de este mundo, Andrew Ryan, que bueno, por exigencias del guión luego veríamos que también es nuestro padre.
Al final, pese a situarnos en un choque entre fuerzas contrarias, Fontaine, el revolucionario, y Andrew Ryan, el dictador submarino, lo importante fue tu camino en la aventura, que realmente se materializaba en qué habías decidido con las niñas, si adoptarlas o matarlas. Si las salvabas a todas, las sacarías fuera de Rapture y tendrían una oportunidad en el mundo exterior, yendo a la universidad y teniendo una vida normal hasta tu muerte. En cambio, si seguiste el camino de la maldad, lo que saldría de Rapture serían los Yonkis del Adam, que llevarían el mundo a una guerra nuclear inevitable, como se intuye en la cinemática final. ¿Y sabéis qué ocurre cuando un juego triunfa por ser muy original? Exacto, que las compañías quieren hacer una segunda parte. Y ojo, no lo veo mal, el universo que inventó Ken Levine y su equipo creativo daba para un montón de historias relacionadas. Y esa ambientación fue realmente parte del éxito que tuvo el videojuego. Sin embargo, con Ken Levine únicamente como asesor y antiguos compañeros a cargo del proyecto, salió BioShock 2, donde el juego nos ponía en la piel de nuestro anterior enemigo. Ahora éramos un Big Daddy, esos contra los que habíamos luchado en el primer juego. La ametralladora y el brazo de sierra en espiral que tanto terror nos daba en el primer juego, que pensábamos que nos iba a ensartar como un pinchito moruno, pues ahora lo teníamos nosotros y podríamos utilizarla. Estas armas, junto a los plásmidos del primer juego que nos daban poderes increíbles, nos colocaba en una posición totalmente contraria a la que teníamos en BioShock 1. Ahora éramos nosotros los poderosos de un mundo que estaba a punto de caer en la gran ruina, o como en parte del juego, que ya había pasado por la muerte de Andrew Ryan. Realmente era el principal aliciente que tenía el segundo juego, convertirnos en un Big Daddy, y a nivel mecánico, a nivel jugable, era muy divertido. Sin embargo, este BioShock 2 se centró mucho más en la historia de las niñas, y se nos busca el lado más emocional, puesto que ahora la elección entre matarlas o quedárnoslas tiene mucho más peso. Daríamos más contexto a la historia y conoceríamos a Sophia Lamb, antigua rival de Andrew Ryan, pero no mucho mejor persona. Se dedicaba al proyecto de las niñas recolectoras, las Little Sisters, hasta el punto de raptar chicas del mundo exterior para someterlas a sus planes. También conoceríamos a Eleanor, una chica que nos tratará como su padre, y nuestro cometido será liberarla de Rapture y escapar por fin del mundo submarino. Es considerado el juego menos querido de la saga, pero realmente BioShock 2 tiene muchísimo valor. Por ejemplo, en su DLC La guarida de Minerva, nos enfrentaríamos a un rival que era una inteligencia artificial, en homenaje, seguramente, al System Shock 2. En resumen, fueron dos juegos con una trama muy sólida y que dejaron a la gente con ganas de más, pero quizá ya era demasiado mundo submarino y quizás había que cambiar de ambientación. Sobre todo sabiendo que los planes iniciales eran más variados. Se había planteado incluso llevar el juego al espacio como System Shock 2 o incluso a una isla desierta, hasta que dieron con el concepto definitivo. ¿Y qué ocurre cuando dos juegos buenos tienen éxito? Pues que viene un tercero con mayor presupuesto y con más espacio creativo para desarrollar conceptos que no habían podido trabajarse en los juegos anteriores. Ese fue el detonante de BioShock Infinite, un derroche de ideas bien ejecutadas con una trama enrevesada pero que trae sorpresas inesperadas. Si el entorno y la ambientación de BioShock fueron claves para su éxito, aquí lo era la jugabilidad. BioShock Infinite es un juego muy divertido de jugar. Tener un escenario que sea una isla flotante tiene problemas. Por ejemplo, cómo avanzar de un escenario a otro. Se introdujo un gancho y la navegación entre raíles que se utilizaban para transportar mercancías, pero que podríamos usar incluso para disparar desde ellos y movernos a toda velocidad. Una gran variedad de armas, del pasado y del futuro, porque la historia se desarrolla en dos épocas diferentes, una auténtica pasada. Y esto ya os lo digo a nivel personal, para mí BioShock Infinite a nivel argumental es de los mejores juegos de la pasada generación. Booker DeWitt es un detective en paro que ha sido contratado para rescatar a una chica llamada Elizabeth. El creador de Columbia, la ciudad del cielo, ha creado una sociedad basada en el culto religioso hacia él mismo, y la tiene cautiva como futura salvadora.
La historia juega constantemente con nosotros como jugadores, al presentarnos a personajes que son diferentes versiones del mismo, pero en diferentes planos temporales, a causa de los desgarres, que son como brechas que sirven para viajar en el tiempo. Así, por ejemplo, descubrimos que el protagonista y el enemigo son la misma persona, pero les diferencia haber sido o no bautizados. A uno le lleva a ser un pringado que pierde el trabajo y ve cómo secuestran a su hija, y el otro crea ese gran imperio en el cielo, pero al ser estéril tiene que secuestrar a una niña para convertirla en heredera, y qué mejor opción que secuestrar a su hija de otra realidad. Esa niña es Elizabeth y es la gran clave de esta historia. De hecho, en el marketing del juego se utilizó más a Elizabeth que a Booker para que no pareciera un shooter genérico más con un hombre empuñando un arma en la portada. Una vez más, Ken Levine fue capaz de explotar su creatividad con un gran juego que cambió totalmente la ambientación, centrada en un Estados Unidos próspero, lleno de música y elegancia, pero con un fondo sectario a niveles enfermizos con toques muy turbios. Realmente esto era pura esencia de BioShock, pero una evolución. Por ejemplo, el diseño de Songbird, que era el protector de Elizabeth mientras estaba cautiva, nos recuerda mucho al de un Big Daddy, pero se nota que se ha ampliado y se ha mejorado mucho como concepto. BioShock Infinite fue sin duda una evolución de la fórmula y de la saga de BioShock, pero lamentablemente actualmente Ken Levine no se encuentra ligado a la franquicia. Tiene pendiente el anuncio y el lanzamiento de un juego totalmente independiente que ha sufrido años de retrasos y conflictos en el desarrollo. Se dice que estará ambientado en el espacio, al estilo de System Shock. Tendrá seguro la esencia de Ken Levine, con toques de RPG y ciencia ficción, pero no será un BioShock. Y realmente es una lástima separar al autor original de su obra. Mientras tanto, un deseado nuevo BioShock se encuentra en producción a cargo de 2K y está previsto que se publique para consolas de nueva generación sin el equipo creativo original. Y esto nos plantea bastantes dudas. Los BioShock son juegos muy personales y que están repletos de ideas originales del equipo creativo de Ken Levine. Para comprender a fondo los elementos de BioShock es importante conocer un poco la historia de su creador, Ken Levine. Ken fue un niño neoyorquino que nunca encajó entre los suyos y que se refugió en los cómics de superhéroes y en los juegos de rol. Su sueño era hacer cine para Hollywood, pero tras unos cuantos guiones rechazados se dio cuenta de que su lugar para desarrollar historias estaba en el mundo de los videojuegos. Sus primeros juegos siguieron una línea de sigilo, rol y superpoderes. Freedom Force, anterior a BioShock, nos presenta a un grupo de superhéroes, el cual homenajea a la Patrulla X, y una estética muy colorida por la cual parece que estemos viviendo una historia a través de viñetas. Como hemos visto, System Shock anticipaba elementos que luego veríamos reflejados mucho más refinados en BioShock. En Rapture utilizaríamos los plásmidos, mejoras genéticas creadas por el medio Adam. O más bien, como pasaría en muchos de nuestros cómics favoritos, un elemento ajeno a la naturaleza humana nos altera genéticamente para darnos superpoderes. Lo curioso es que en este caso nuestros protagonistas distan mucho de ser superhéroes. Jack y Delta podían incluso ser artífices del caos, según el karma elegido durante la aventura. Y en Infinite, Booker DeWitt solo busca saldar sus deudas y expiar sus pecados en un círculo vicioso de alcohol y apuestas. Cualquiera que conozca un poco de BioShock sabrá que su punto fuerte es su gran componente filosófico. Ken tomó como referencia La rebelión de Atlas, la novela de una filósofa llamada Ayn Rand, para crear a Rapture, esa utopía libertaria donde el hombre obtiene el control total del mercado. Una ciudad que condena los ideales religiosos, comunistas, gubernamentales, dando paso a un mercado sin barreras. Y sí, que acaba vendiendo Adam, esa sustancia que causa adicción, locura y mutaciones. Una ciudad que, en definitiva, acaba hundiéndose por sus propios ideales. Toda la ciudad de Rapture está llena de referencias a esta novela. Sin ir más lejos, el nombre de nuestro querido gobernador, Andrew Ryan, es un claro anagrama del nombre de la filósofa, Ayn Rand. Ambos provienen de la Unión Soviética, se sienten oprimidos por el gobierno y creen en un Estado que no interfiera con los deseos del individuo. En cuanto a BioShock Infinite, su ciudad principal es Columbia,
la cual no podría ser más distinta a Rapture. Cuando Booker llega a Columbia, se encuentra con una sociedad que basa su bienestar en la esclavitud de negros, irlandeses y chinos, donde el eje de todo es la figura dictatorial del profeta, fundador de la ciudad y de un culto religioso. De esta manera, Ken encierra en forma de ciudad una fuerte crítica contra la historia de la colonización de los Estados Unidos, juzgando el patriotismo y orgullo con el que se ha transmitido a lo largo de la historia estadounidense, ocultando la otra cara de la moneda, un genocidio masivo. Comstock utiliza el culto a su personalidad para ponerse de ejemplo de la moral elitista. Quien sigue su camino hasta el cielo está en el lado correcto, mientras que héroes clásicos de la historia americana como Abraham Lincoln solo han sido unos traidores para la nación. BioShock Infinite también sirve como crítica a los cultos religiosos y nos coloca a su principal enemigo como culpable de la división de Columbia, que les llevó a la guerra civil y al enfrentamiento, tal y como ocurrió en los primeros juegos. Otro elemento muy importante en BioShock son sus enemigos, y los modelos que tomó de referencia Ken a la hora de crearlos son muy curiosos. Son los restos de la población de Rapture, el resultado de un violento conflicto conocido como la Guerra Civil de Rapture. Recorren toda la ciudad buscando a Adam y destacan por sus rostros deformes tapados con máscaras. Estos rostros son derivados de Project Fayette, los primeros intentos de cirugía plástica que datan de la Primera Guerra Mundial. Otro enemigo del que es obligatorio hablar son los Big Daddy, humanos ultramutados con una misión: proteger a las Little Sisters. Y bueno, de paso también ayudan un poco con el mantenimiento. Los pasillos de cristal que unían los edificios bajo el mar no se arreglaban solos. Su diseño tenía que estar pensado para poder caminar por el fondo marino, por lo que su equipo creativo se inspiró en un traje de buceo. En concreto, en un traje creado en 1882 por los hermanos Carmanual, dos inventores franceses. Lo que llamaba la atención de este diseño era su casco con múltiples visores, en el que se inspiraron para BioShock, añadiéndoles esa luz verde, anaranjada o roja que tanto nos intimida al enfrentarnos a ellos. Si caminamos por el Museo de Artes Conceptuales dentro del juego, los desarrolladores nos explican que para crear al Big Daddy se inspiraron en la serie Scooby-Doo, que marcaría la infancia de estos artistas. Aseguran que lo terrorífico de los enemigos de esta serie era que sabían que debajo de los disfraces había seres humanos, al igual que con los personajes del juego. La diferencia es que en Scooby-Doo podrían ser criminales de 3 al cuarto, pero en BioShock veríamos que estaban manipulados mentalmente. En cambio, las Little Sisters no se plantearon como niñas desde el principio. Sus primeros diseños pasaron por otras criaturas, como ratones, babosas e incluso perros en sillas de ruedas. Finalmente optaron por niñas, para que fuera aún más cruel tener que elegir entre matarlas para hacernos más fuertes o liberarlas para conservar un buen karma y obtener el final bueno de la historia. No sabemos si Chorizo del Far Cry 6 podría ser una referencia a esta idea descartada. Y para terminar de hablar de los diseños de los enemigos, no podíamos pasar por alto a Sander Cohen. Solo hace falta ver su característico bigote para darnos cuenta de que el aspecto de este sádico artista está basado en nuestro querido Salvador Dalí. Y no solo tenían en común su aspecto físico, los dos manifiestan una notable tendencia al narcisismo, queriendo atraer la atención pública y a lo extravagante. Puede que Sander no pintase masturbadores gigantes como Dalí, pero coincidimos en que a ninguno se nos olvidarán sus tétricas figuras humanas de yeso. Todo un personaje este Sander Cohen, que nos alegraría volver a ver en los DLCs de BioShock Infinite cuando viajamos a Rapture de nuevo. Y hasta aquí el vídeo de qué pasó con BioShock, un juego que para mí y para muchos jugadores es de los mejores juegos de la generación pasada y de la actual, porque también ha estado remasterizado para PS4 y PS5 y es un auténtico juegazo, tanto los primeros como BioShock Infinite. Además de contaros el recorrido que ha tenido la saga, hemos aprovechado para contaros influencias y referencias que tiene. En la parte de Bubu, que ha entrado como colaboradora del canal. Dejarle mucho apoyo, la vais a ver también muy pronto en más vídeos sobre videojuegos en este canal en Power Games.
Estad muy atentos, os dejo por aquí las redes sociales para que no os perdáis nada de actualidad del mundo de los videojuegos. Nos vemos ya el jueves que viene a las 9 con un nuevo vídeo. Recordad, cada jueves a las 9 habrá un vídeo aquí en el canal de Power Games. ¡Hasta pronto!